Todo lo que ves, cada estrella, cada galaxia, cada átomo de tu cuerpo, tiene fecha de caducidad. Y por primera vez en la historia, sabemos cuál es. Esto es Sidera. Y hoy vamos a ver morir el universo. No con miedo, con asombro. Porque el final es mucho más extraño de lo que imaginas. Al final de este viaje, sabrás cómo se apagan las estrellas, qué queda cuando ya no queda nada, y por qué todo se decide en una partida que empezó hace 13.800 millones de años. Quizá recuerdes esta malla. En nuestro viaje sobre la gravedad te dejamos una deuda. El cosmos entero es un pulso entre la gravedad, que junta, y la expansión, que separa. ¿Quién gana esa partida? Hoy la jugamos hasta el final. En 1998, dos equipos rivales midieron supernovas lejanas para averiguar quién iba ganando. Esperaban encontrar un universo frenando. Encontraron exactamente lo contrario. La expansión está acelerando. Algo empuja el cosmos a separarse cada vez más deprisa. No sabemos qué es. Lo llamamos energía oscura, que es el nombre científico de ni idea. En una esquina, la gravedad, la fuerza paciente que construyó galaxias, estrellas y planetas, juntando polvo durante miles de millones de años. En la otra, la expansión. El propio espacio estirándose, separando las galaxias unas de otras desde el primer día. Durante casi todo el siglo XX, la pregunta parecía simple. ¿Tiene el universo suficiente materia para frenar la expansión y volver a caer sobre sí mismo? Y esa fuerza misteriosa es el árbitro de la partida. De ella depende cuál de los tres finales posibles nos espera. Vamos a visitarlos, del más violento al más extraño. Final número 1. El gran desgarro. Si la energía oscura se hace más fuerte con el tiempo, no se conformará con separar galaxias. Primero desgarrará los cúmulos, luego las galaxias. Después arrancará los planetas de sus estrellas. Y en la última media hora de la historia, desmontará los átomos, uno a uno. Es el final más violento, el propio espacio rompiéndose. Respira. Los datos actuales sugieren que no vamos por ese camino, pero todavía no podemos descartarlo. Final número 2. La gran implosión. Si la energía oscura se debilita, y hay pistas recientes de que podría estar pasando, la gravedad recuperaría el mando. La expansión se frenaría, se detendría, y todo empezaría a caer. Galaxias acercándose, cielo calentándose, hasta un colapso final, un Big Bang al revés. Algunos físicos sueñan con que de ese colapso rebote otro universo. Un cosmos que respira, se expande, se contrae, renace. Es poético. Y de momento no tiene pruebas. Pero si la energía oscura sigue como hasta ahora, constante e implacable, el final no será ni desgarro ni implosión. Será algo mucho más lento. Y para verlo hay que viajar más lejos que nadie. Bienvenido al final número 3, la gran congelación. El favorito de los datos. La muerte térmica del universo. No es una explosión ni un colapso. Es un apagado. Lento, silencioso, perfecto. Y ocurre por etapas, como una casa donde las luces se apagan habitación por habitación. La primera etapa ya empezó. La era de las estrellas. Nuestra era. El universo lleva unos 10.000 millones de años fabricando cada vez menos estrellas. Su mejor época ya pasó. Dentro de unos 100 billones de años, un 1 seguido de 14 ceros, nacerá la última estrella, y las que queden serán las más tacañas, enanas rojas que gastan su combustible gota a gota.
Nuestro Sol, para entonces, llevará una eternidad muerto. Cómo muere y qué le hace a la Tierra por el camino es una historia que te debo muy pronto. Una a una, las últimas enanas rojas parpadearán y se apagarán. Y por primera vez desde el principio de los tiempos, el universo quedará a oscuras. Para siempre. Fin de la era de las estrellas. El universo, sin embargo, no se queda vacío. Se queda con los restos. Empieza la era de los cadáveres. La era de la degeneración. Un universo poblado por restos. Enanas blancas enfriándose, estrellas de neutrones, agujeros negros y planetas huérfanos vagando a oscuras. De vez en cuando, cada billones de años, dos cadáveres estelares chocarán y encenderán un destello fugaz. Los últimos fuegos artificiales de un cosmos negro. Las galaxias también se deshacen. Los encuentros gravitatorios expulsan estrellas muertas al vacío y las que quedan caen, poco a poco, hacia el agujero negro central. Y luego está el destino de la propia materia. Muchos físicos sospechan que ni siquiera los protones son eternos. Si es así, los cadáveres estelares se disolverán átomo a átomo, como terrones de azúcar en la eternidad. Nadie lo ha visto ocurrir. Hay detectores esperando desde hace décadas a que un protón muera. Si ocurre, la materia tiene los días contados. Y entonces solo quedarán ellos, los últimos monstruos. Los agujeros negros. Los conociste por dentro en uno de nuestros viajes. En la era final serán los únicos habitantes del cosmos, los últimos faros de oscuridad. Pero Stephen Hawking les encontró una grieta. Tampoco ellos son eternos. Se evaporan. Emiten un brillo tenue, la radiación de Hawking, y con cada destello pierden un poco de masa. Un agujero negro del peso del Sol tarda en evaporarse 10 elevado a 67 años. Los gigantes de los centros galácticos, un 1 seguido de 100 ceros. Un número tan grande que no existe comparación honesta. Cuando el último agujero negro se evapore, con un suspiro final de partículas, terminará la última era del universo que contiene cosas. Lo que queda después ya no es una era, es la eternidad. Y aquí la física se pone filosófica. La era oscura. Un océano infinito de espacio, cada vez más frío y más vacío. Fotones agotados y partículas sueltas que jamás volverán a encontrarse. La temperatura de todo se acercará al cero absoluto. Y con ella morirá algo más profundo que la materia. La posibilidad de que pase algo. Porque para que ocurra cualquier cosa, un pensamiento, un reloj, una chispa, hace falta un desnivel, energía fluyendo de lo caliente a lo frío. Y en la muerte térmica, todo está exactamente igual de frío. Sin desniveles no hay flujo. Sin flujo no hay cambio. Sin cambio, el tiempo deja de notarse. El universo no termina con un grito, termina con una calma absoluta. Esa es la muerte térmica. No un lugar en llamas, sino un cosmos en paz perfecta e inútil. Pero antes de que te deprimas, déjame enseñarte la letra pequeña del contrato. Letra pequeña número 1. Todo esto es una extrapolación. Estamos prediciendo 10 elevado a 100 años de futuro con apenas un siglo de cosmología. Es el pronóstico del tiempo más atrevido jamás hecho. Letra pequeña número 2. La energía oscura. Hace un par de años, un instrumento llamado DESI empezó a insinuar que quizá no es constante, que quizá se está debilitando. Si eso se confirma, todos los finales vuelven a estar sobre la mesa, incluida la gran implosión. El motor del universo podría estar apagándose,
Esa historia merece su propio viaje. Y llegará. Y letra pequeña número 3, la que se lee despacio. En una eternidad infinita, lo improbable deja de ser imposible. Fluctuaciones cuánticas. Rarezas estadísticas. En un tiempo sin fin, hasta el vacío puede toser. Algunos físicos especulan con que un universo nuevo podría brotar del cadáver del nuestro. Pura especulación, hoy por hoy. Pero abre una puerta de vértigo. Quizá nuestro Big Bang fue exactamente eso. ¿De dónde salió lo nuestro, que había antes? Es otra deuda que tengo contigo. Volvamos a casa. Porque quizá te ronda una pregunta. ¿Para qué contar esto? ¿Para qué mirar un final que nadie verá? Hace unos días vimos que nuestra galaxia navega arrastrada por corrientes invisibles hacia el gran atractor. Hoy hemos visto el mapa completo del viaje. ¿Hacia dónde va todo? Y la respuesta es la misma de siempre. Saber dónde estás cambia cómo vives. Nuestro momento cósmico es un privilegio absurdo. Vivimos en la era luminosa. Cielo lleno de estrellas, energía a raudales, materia recién hecha, la fiesta del universo. Y llegamos justo a tiempo. Las criaturas de la era de los cadáveres, si alguna vez las hay, mirarán su cielo negro y no podrán deducir nada de esto. Nosotros todavía vemos el Big Bang brillando de fondo en el cielo. Somos, quizá, la generación cósmica con mejores vistas. Los que llegaron cuando todas las luces estaban encendidas. Y hay otra forma de verlo, mi favorita. Al universo le queda muchísimo más por vivir de lo que ha vivido. Si comprimes su historia completa, del Big Bang a la evaporación del último agujero negro, en un año, todo lo ocurrido hasta hoy no cabe ni en el primer parpadeo del 1 de enero. Todo lo demás, casi la totalidad de la existencia, está aún por delante. No estamos al final de la historia, estamos en el prólogo. Así que sí, la partida la gana la expansión y el universo morirá. Lento, frío, en silencio. Y aún así, esta noche las estrellas siguen encendidas. Todas las historias necesitan un final para significar algo. La del cosmos también. Que se apague no la hace triste, la hace única, irrepetible, nuestra. La próxima vez que mires el cielo, recuérdalo, estás viendo la mejor época del universo. El resto de la eternidad envidiará estas vistas. Y mientras la fiesta sigue, sus luces están tan lejos unas de otras que cruzar una sola de sus unidades de distancia ya es una odisea. ¿Cuánto se tarda en cruzar un año luz? Esa es la próxima historia. Sidera. Historias del universo.